Este trabajo corresponde al 64º Congreso Nacional de Física y es apoyado por el proyecto PAPIT IT-02920 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Corresponde a una de las sesiones de la División de Física de Radiaciones del Congreso Nacional de Física 2021, que por segunda ocasión se realiza en línea. El trabajo lleva por título Estimación del porcentaje de dosis en profundidad en el eje central de referencia en un fantoma de agua para rayos gamma de cobalto 60 utilizando redes neuronales artificiales. Este trabajo fue realizado por el Grupo de Computación Científica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, dirigido por la doctora Suemi Rodríguez Romo y con apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México. Este trabajo versa sobre la simulación computacional de un fantoma de agua, instrumento fundamental para realizar la calibración de los equipos de medida de radiación utilizados en el campo de la radioterapia y también para la planeación de las dosis de radiación aplicadas a los pacientes sometidos a este tipo de terapia. La medicina nuclear es una rama del conocimiento que principalmente ocupa la radiación ionizante como método de diagnóstico y tratamiento. Dentro de este campo de la medicina se ubican la radioterapia y la teleterapia. La radioterapia, que es el área donde nosotros nos enfocamos, es una forma de aplicación de radiación ionizante a distancia de la fuente de radiación, mientras que la braquiterapia se lleva de manera directa, a contacto con el órgano irradiado. Las fuentes de radiación principales para la radioterapia lo constituyen los rayos gamma y los rayos X de distintas energías. Aunque ya se están utilizando con bastante éxito la radioterapia a base de electrones, protones y en algunos casos neutrones. Para producir un haz colimado de rayos gamma se utiliza un instrumento conocido como bomba de cobalto. En este caso la bomba de cobalto es un contenedor de plomo con una cubierta interior de acrílico, la cual aísla una fuente radiactiva de cobalto 60 que se encuentra en su interior. Este contenedor cuenta con un sistema hidráulico o neumático que abre el obturador del contenedor y expone la fuente radiactiva al exterior de manera automática para ser aprovechada. Esto implica una medida de protección al operador del instrumento y a los pacientes que están recibiendo la terapia de radiación. En el caso de los rayos X, se utiliza un acelerador lineal para producirlos. La producción de los rayos X se genera de la siguiente manera. En la parte final del acelerador lineal se encuentra un filamento dentro de un tubo al alto vacío, el cual al calentarse comienza a emitir electrones, los cuales son conducidos a una guía de onda en la cual una microonda se encarga de acelerarlos, alcanzando estos una gran velocidad y por lo tanto una energía cinética muy alta. Al final del camino se coloca un blanco, que por lo general es de tungsteno, para que por medio de la radiación de frenado se produzcan los rayos X. Estos a su vez se deflectan y son proyectados a un colimador que va a ser el encargado de llevar el haz de rayos X al punto de aplicación. En este trabajo solo nos ocuparemos de la aplicación de los rayos gamma de cobalto 60. Un fantoma es un dispositivo que nos permite simular el comportamiento del cuerpo humano bajo la acción de una radiación ionizante. Existen muchos tipos de fantomas, aunque los más conocidos son los del tipo humanoide, es decir, los que se aproximan a la forma del cuerpo humano, incluso con sus órganos internos. Aquí en la figura A observamos un fantoma humanoide real, cuya propiedad es del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En la figura B observamos la simulación computacional de un fantoma de este tipo, utilizando la plataforma computacional GINT4 desarrollada por el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Como se puede apreciar, los órganos internos están a la vista y la información que se puede obtener del cuerpo humano al ser sometido a una radiación ionizante es muy variada. Sin embargo, no es posible hacer uso de este tipo de fantomas en todas las aplicaciones. Por esta razón, se han desarrollado otros tipos de fantomas, entre los que podemos mencionar el fantoma de agua, que es precisamente el fantoma utilizado en este trabajo. Un fantoma de agua es un cubo construido a partir de un material con características muy parecidas a las del agua. El material con que se fabrica es de metacrilato con espesores de 27 y 28 milímetros. El fantoma de agua se llena con agua desmineralizada y es utilizado fundamentalmente para evaluar la dosis absorbida en agua, que es la variable que la Agencia Internacional de Energía Atómica establece como magnitud de referencia para la calibración de instrumentos de medición utilizados en radioterapia.
esto en función de que el cuerpo humano está constituido por agua en más del 75%. El fantoma de agua no solo es utilizado para calibrar instrumentos de medición, también es un dispositivo fundamental en la planeación de las dosis de radiación que serán aplicadas a un paciente de radioterapia. En la figura podemos ver al fondo una fuente de radiación y enfrente de él un fantoma de agua con dos cámaras de ionización. La primera, la más cercana a la fuente de radiación, es la cámara de ionización patrón, mientras que la más lejana a la fuente de radiación es la cámara de ionización a ser calibrada. Con mucho, la cámara de ionización es el instrumento más utilizado en el campo de la radioterapia. Un aspecto muy importante del fantoma lo constituye la pantalla que se encuentra enfrente de la fuente de radiación. En este caso, esta pantalla es un cuadrado en el cual el espesor del fantoma se reduce a cerca de 0.08 milímetros, con lo cual se asegura que los efectos producidos por la radiación al interactuar con la superficie del fantoma sean despreciables y solo se tomen en cuenta los efectos de la interacción de la radiación con el agua. A este cuadrado se le conoce como el tamaño de campo del fantoma. Una de las variables principales para la simulación del fantoma de agua lo constituye el porcentaje de dosis en profundidad en el eje central de referencia del fantoma, mejor conocido como el PDD. El PDD depende de 4 factores fundamentales que se presentan en el momento en que la radiación interactúa con el fantoma. Estas variables son la distancia de la fuente de radiación a la superficie del fantoma, denotada como SSD, el área del tamaño de campo, denotada como A, la profundidad en el eje central de referencia del fantoma, denotada como Z, y la energía de la fuente de radiación, que en nuestro caso hacemos hincapié se trata de los rayos gamma emitidos por una fuente radioactiva de cobalto 60. La figura nos muestra el fantoma visto desde dos ángulos distintos. El PDD se comporta como se ve en la figura. En la superficie del fantoma es bajo, pero conforme va aumentando la profundidad en el eje central de referencia del fantoma, aumenta hasta llegar a un PDD máximo y después empieza a decaer. Como se observa, la forma del PDD es la misma, independientemente del tipo de radiación que se esté utilizando. Solo cambia la posición de acuerdo al tipo de radiación utilizada y la energía que maneje. La región del PDD ubicada entre la superficie del fantoma y el PDD máximo se le conoce como región de acumulación de dosis o simplemente región build-up. Esta región no la abordaremos en este trabajo. Para poder realizar una simulación computacional de cualquier tipo, siempre es necesaria una base de datos lo más robusta posible de experimentos realizados referentes al fenómeno que se pretenda simular. Nuestro caso no es la excepción y para esto se recurrió a los datos publicados por la Agencia Internacional de Energía Atómica en el Nuclear Data Bank. Estos datos corresponden al PDD de un fantoma de agua sometido a rayos gamma de cobalto 60, a una distancia de fuente a superficie de 100 centímetros para los distintos tamaños de campo mostrados y a una profundidad en el eje central de referencia de 0.5 a 30 centímetros. Como puede apreciarse, en estos datos no se presenta la región de acumulación de dosis. A partir de estos datos se generó un modelo computacional basado en redes neuronales artificiales. Como todos los modelos computacionales, las redes neuronales artificiales necesitan de una muy buena base de datos para poder reproducir los experimentos. En sí, una red neuronal artificial es un modelo de inteligencia artificial que presume que debe ser entrenado hasta que aprenda por sí solo y pueda reproducir los experimentos, tal y como lo hace el cerebro humano. Las redes neuronales artificiales son un modelo computacional típico de la inteligencia artificial, basado en el comportamiento de las neuronas. El código divide los datos en dos conjuntos, los de entrenamiento y los de prueba. La idea general es descubrir los patrones ocultos en los datos experimentales, aprender de ellos y predecir nuevos datos con los mismos. Si bien los datos de entrenamiento se utilizan para aprender estos patrones, los datos de prueba demuestran que estamos produciendo una red neuronal artificial bien educada, capaz de reproducir datos experimentales ya conocidos, provenientes del conjunto de prueba hasta un error fijo. Una vez hecho esto, el código debe ser válido para producir datos dentro del espacio de la solución,
o al menos lo suficientemente cerca del margen de error. Las redes neuronales artificiales son elementos interconectados que reciben información, la procesan y producen información de salida de una manera muy similar a como lo hacen las neuronas biológicas. Pueden considerarse fácilmente como gráficos dirigidos ponderados. Cada neurona o nodo está interconectada con otras neuronas a través de enlaces ponderados. El número de capas o niveles de la red determina su complejidad. La topología de la red de neuronas viene dada por el problema a resolver. Tal como se muestra en la figura, a la red neuronal se le introducen entradas que provienen de los datos experimentales que se tienen a disposición, y las neuronas son los nodos presentes en lo que se conoce como capas. El número de capas y de neuronas determina qué tan compleja sea la red neuronal, y la salida nos entrega la solución del problema que estamos modelando. En nuestro caso, la red neuronal propuesta se realizó colocando como entrada los valores de los cuales depende el porcentaje de dosis en profundidad. Las entradas son el área del tamaño de campo del fantoma, representada por A, la profundidad en el eje central de referencia, representada por Z, la distancia de la fuente de irradiación a la superficie del fantoma, representada por SSD, y la energía de la fuente de radiación, representada por la letra E. La salida, por obvias razones, es el PDD. Con la topología de red propuesta se entrenó la red neuronal, obteniendo los resultados que se presentan a continuación. 4 entradas y una salida, 4 capas ocultas, la primera de 200 neuronas y las de más de 100 neuronas cada una, un coeficiente de entrenamiento de 0.35, una función de activación sigmoide y un algoritmo de entrenamiento gradiente descendiente. Del 100% de datos disponibles, una parte se utilizó para entrenamiento de la red neuronal y los demás se utilizaron para comprobar su poder predictivo. Los datos de los tamaños de campo de 10×10, 15×15 y 20×20 centímetros cuadrados se utilizaron para entrenar la red neuronal artificial, y los datos de los tamaños de campo 12×12, 14×14, 16×16 y 18×18 centímetros cuadrados para verificar el poder predictivo de la red. Se compararon los valores experimentales contra los arrojados por la red neuronal artificial y se presentan a continuación. En este caso, la gráfica en color azul representa los datos experimentales del IAEA y la gráfica en color rojo los arrojados por la red neuronal propuesta. Como podemos ver, al comparar los datos de entrenamiento contra los experimentales en los tamaños de campo 10×10 y 15×15 centímetros cuadrados, la diferencia entre unos y otros es muy pequeña. En el caso de los datos de entrenamiento correspondientes al tamaño de campo de 20×20 centímetros cuadrados, sucede lo mismo que en los tamaños de campo de 10×10 y 15×15 centímetros cuadrados. En el caso de los tamaños de campo utilizados para comprobar el poder predictivo de la red neuronal propuesta, los resultados no fueron muy diferentes. Aquí podemos ver lo sucedido al comparar los datos experimentales del IAEA contra los arrojados por la red neuronal propuesta para los datos de los tamaños de campo 12×12 y 14×14 centímetros cuadrados. El caso de los tamaños de campo 16×16 y 18×18 centímetros cuadrados no varía con respecto a los reportados anteriormente. En un afán de demostrar que lo que dicen las gráficas es correcto, se calcularon los errores relativos porcentuales para cada uno de los tamaños de campo del fantoma, lo cual se reporta en la tabla siguiente. Como se puede ver, los errores no llegan ni siquiera al 1%, con lo cual podemos asegurar que nuestro modelo de simulación computacional generado con una red neuronal artificial es adecuado. De acuerdo a lo presentado a lo largo del desarrollo de este trabajo, hemos podido apreciar que las redes neuronales artificiales son una muy buena herramienta para poder simular el comportamiento del porcentaje de dosis en profundidad en el eje central de referencia de un fantoma de agua. De acuerdo a lo que se menciona de las redes neuronales artificiales, gracias a su versatilidad, pueden ser utilizadas en casi cualquier área del conocimiento. La única limitante es contar con una base de datos experimentales robusta y adecuada al problema que se pretende solucionar.
Finalmente se presenta una breve bibliografía de los artículos en los que nos basamos para generar nuestro modelo.